descubrimos que dos fracciones son equivalentes y para ellos vamos a realizar la operación de la multiplicación en cruz. Y si ese producto en cruz son iguales, entonces podemos decir que las fracciones son equivalentes. Acá tenemos un ejemplo, 2 tercios y 8 sobre 12. Y vamos a ver si estas dos fracciones son equivalentes. Entonces, para ello vamos a hacer la operación en cruz, que es de la multiplicación. Vamos a multiplicar el 2 por el 12 y el 3 por el 8. Entonces, acá podemos visualizar eso. 2 por 12, que escribí aquí, y 2 por 12 es 24. Luego, el 3 por 8. Y acá tenemos, por propiedad conmutativa, podemos escribir primero 8 por 3 o 3 por 8, que nos da 24 también. Acá podemos ver que los resultados son iguales. Por eso acá nos indica que esa operación en cruz son iguales. Entonces, ¿qué podemos decir? Que las fracciones son equivalentes. Y ahí la conclusión, por lo tanto, 2 sobre 3 y 8 sobre 12 son equivalentes, porque aquí salieron iguales los resultados de la multiplicación que habíamos hecho en forma de cruz. Acá tenemos otro ejemplo, 2 sobre 3 y 1 sobre 5. Y vamos a analizar si estos dos son fracciones equivalentes. Entonces hacemos también el mismo procedimiento, multiplicamos en cruz. Y si tenemos resultados iguales, entonces son fracciones equivalentes. 2 por 5, que sería aquí, que es 10. Y 3 por 1, que es 13. Entonces, aquí visualizamos que estos dos no son iguales, son distintos. Y por lo tanto podemos concluir que estas dos fracciones no son equivalentes. La representación en la recta numérica de los números fraccionarios es de la siguiente manera. Tenemos que atender ahí la parte del numerador y del denominador que nos indican en cuántas unidades se están dividiendo. En este caso tenemos dos ejemplos. Vamos a representar en la recta numérica el 3/4. Tenemos aquí la recta numérica. Y tenemos como una recta numérica del número entero. El 0, que es siempre nuestro punto de partida, y hacia la derecha del 0 están todos los números positivos y hacia la izquierda del 0 están todos los números negativos. Ahora, ¿cómo vamos a representar este 3/4? El denominador nos indica en cuántas partes vamos a dividir el segmento del 0 al 1, o la unidad también se le llama a esto, del 0 al 1 o del 1 al 2 se le llama unidad. Entonces, en este caso yo dividí en 4 partes. Acá tenemos 1, 2, 3 y 4 segmentos iguales. El numerador que tenemos aquí nos indica qué parte vamos a tomar de estos 4 que dividimos aquí. Entonces acá nos indica 3. 3 de 4 es. Entonces acá, un segmento o una división del segmento, 2, 3. Aquí tenemos 3, por eso yo ubiqué aquí el 3 sobre 4. ¿Y por qué es 4? Porque tenemos acá 4 partes. En 4 partes está dividida este segmento del 0 al 1. Entonces de esta manera se representa el 3/4 en la recta numérica. Y ahora el otro ejemplo, que es 5 tercios. Como el 5 tercios es mayor que la unidad, entonces vamos a tener de la siguiente manera. O sea, es una fracción impropia. Y entonces convertí a una fracción mixta, donde el 1 es el entero y el 2 tercios la parte fraccionaria. Sabemos que este 5 tercios supera 1 y acá se ve eso. Entonces, y el 2 tercios es lo que le vamos a agregar a ese 1.
Y en la recta numérica, otra vez así, de los números enteros siempre, solamente que tenemos que saber cómo vamos a subdividir cada unidad, ¿sí? Cada unidad de la recta numérica. ¿En cuántas partes vamos a dividir? Otra vez del 0 al 1 y del 1 al 2 y del 2 al 3, depende de la cantidad o de la fracción que nos dé aquí. En este caso tenemos el denominador, que es 3, y sabemos que el denominador nos indica cuántas o en cuántas partes vamos a dividir la unidad. O sea, del 0 al 1 dividimos en 3 partes, como verán aquí, en 3 partes iguales. ¿Por qué? Porque acá tenemos 3 como denominador. Y superamos el 1. ¿Por qué superamos el 1? Porque acá nos indica eso, es mayor a 1. Y entonces el 2/3 es lo que tenemos que buscar en la siguiente unidad. En la siguiente unidad, que viene a ser del 1 al 2, o también le llamamos segmento. Y también dividimos esta segunda unidad, dividimos también en 3 partes iguales, como verán aquí. 1, 2, 3. ¿Y qué es lo que me indica? Que tengo que dividir en 3 y otra vez el denominador. Ahora, aquí ya voy a ver el 2/3 que me indica acá, porque pasa 1, pero no llega al 2 entero. Entonces, entre 1 y 2 se encuentra este 2/3. Y ya sabemos que este 3 es por la cantidad de subdivisiones que se tiene ahí. Y el 2 es entonces el que vamos a tomar. 1, 2. Entonces aquí sería esto. 1 entero, 2/3, que representa 5/3. Entonces de esta manera se tiene que hacer, se tiene que representar en la recta numérica la parte fraccionaria. Tenemos ahora otra fracción que es menos 5/2 para representar en la recta numérica. Debemos de atender cuando nos indica los signos de la fracción para poder representar. Los números positivos, o sea, los números fraccionarios positivos se representan hacia la derecha del 0 y los números negativos, los números fraccionarios negativos se representan hacia la izquierda del 0. Entonces aquí, para representar este menos 5/2, vamos a hacer un pequeño cálculo, como dice aquí. Convertimos esto a fracción mixta. Sabemos que esto es una fracción impropia, entonces es mayor a la unidad, es mayor a 1. Y para convertir a fracción mixta nos da 2 enteros negativos, 1 medio. Entonces, 2 enteros tenemos en el lado negativo y ubicamos ahí en la recta numérica, en el lado negativo tenemos el 1 y el 2. ¿Y cómo sabemos en cuántas cantidades debemos de dividir cada unidad? Del 0 al negativo 1, del negativo 1 al negativo 2, ¿en cuántas partes debemos de dividir? Y nos indica ¿qué cosa? El denominador. Quiere decir eso, que entre cada segmento, entre cada unidad de segmento se divide en 2. Aquí, por eso tenemos dividido en 2. Acá también tenemos dividido en 2 partes y aquí también tenemos dividido en 2 partes. Ahora, ¿cómo vamos a representar ese 5? Y como supera el 2 entero, entonces acá tenemos 1, 2 entero. Supera el 2, no alcanza 3, porque si no nos iba a dar aquí un 3. Entonces 2 entero. Pero acá nos indica 1/2. Sabemos que sobre 2 en 2 está dividido cada unidad de segmento. Y el 1 indica entonces que vamos a tomar. De aquí es 1. Entonces acá esto sería el 5 medio negativo. Entonces esto nos ayuda a convertir en fracción mixta y eso nos ayuda para poder ubicar en la recta numérica. De esta forma entonces hay que representar los números fraccionarios positivo o negativo en la recta numérica. Hay que
determinar en la recta numérica la cantidad de las divisiones que debemos hacer entre cada unidad que indica el denominador y cuál es la cantidad que vamos a tomar, y eso nos indica el numerador. Ahora vamos a analizar opuestos de números racionales. Aquí le llamamos números opuestos. Viene a ser dos números que están en la misma distancia del cero, pero en lados opuestos, como indica aquí. Acá tenemos un cuarto positivo y un cuarto negativo. Y son opuestos, son números opuestos entre sí, y el cero es la que indica que tienen la misma distancia ambos números, del lado positivo y también del lado negativo. Y en este caso, si queremos ver el opuesto de un medio, acá me falta negativo y negativo. Si queremos ver el opuesto de un medio, estaría aquí su opuesto, que es menos un medio. Y de menos un medio, su opuesto estaría aquí, que es un medio. Del menos 1, su número opuesto es 1. Y del 1, su opuesto es menos 1. Y ahora, acá tenemos, esto es en la recta numérica, y esto es representando nada más. El opuesto de menos 3 séptimos es positivo 3 séptimos. Son entonces mismo número, pero de signos diferentes. Y el opuesto de un quinto sería menos un quinto. Y ahora vamos a ver también el valor absoluto del número fraccionario. El valor absoluto de menos 4 tercios es 4 tercios. Recordemos que el valor absoluto viene a ser la distancia que hay entre el 0 y el número. Y por más que tengamos un número negativo, del 0, por ejemplo aquí, del 0 al menos un cuarto, tenemos la misma distancia que del 0 a un cuarto. Entonces, la que se mide aquí en el valor absoluto es la distancia que hay entre el 0 y el número. Entonces, es positivo. Y representamos entre barra también aquí el valor absoluto de menos 4 tercios, y que es igual a 4 tercios positivo. En este caso tenemos otro ejemplo donde las expresiones son opuestas entre sí. Entonces, por ejemplo aquí, un cuarto, y su opuesto es menos un cuarto. Y su valor absoluto es lo que pregunta. Entonces, un cuarto y menos un cuarto son fracciones que son opuestos entre sí. Pero el valor absoluto de estos dos números opuestos es el mismo número, pero positivo. Recordemos entonces que el valor absoluto siempre va a ser el mismo número, pero positivo. Orden de los números racionales. Para poder comprender bien, debemos de representar los números racionales en la recta numérica. Como en este caso tenemos una recta numérica del 0 al 1, del 1 al 2 y del 0 al menos 1 aquí. Eso es en la recta numérica de números enteros. Cuando hay fraccionarios, entonces tenemos que saber dividir entre cada unidad, ¿sí? En este caso, tenemos en 4 partes dividido cada unidad o cada segmento, dividimos en 4 partes, de 0 a 1, entonces dividimos en 4 partes, 1, 2, 3 y 4. Luego del 1 al 2, 1, 2, 3 y 4 también. Recordemos que el denominador nos indica en cuántas partes vamos a dividir la unidad. Y estos numeritos que están arriba, que es el numerador, es la parte tomada. Acá 1, entonces es un cuarto. La segunda fracción, subfracción la segunda partecita de la división sería 2 sobre 4. Aquí tenemos desde 1, 2, 3, 3 sobre 4.
Y acá sería 4 sobre 4, que es 1. Entonces se coloca directamente el entero. Ahora, el 5 cuartos, acá vemos, este indica la cantidad de subdivisiones que estamos tomando y sobre en cuántas partes está dividida cada segmento. En este caso tenemos 1, 2, 3, 4, 5. 5 entonces. 5 es la parte tomada de 4 que se divide en cada unidad. En este lado también la misma cosa, tenemos de 0 a menos 1. Se divide esta unidad en 4 partes iguales. Entonces aquí es menos 1 cuarto, menos 2 cuartos y menos 3 cuartos. Este 2 cuartos, negativo 2 cuartos, normalmente se simplifica y queda un medio, que sería la mitad entre 0 y el menos 1. La misma cosa sucede aquí, el 2 con el 4 se simplifica y quedaría un medio, que es lo que nosotros conocemos como la mitad de la unidad. Para poder reconocer cuál de estos es mayor que el otro, entonces normalmente se indica los números que están posicionados más hacia la derecha del otro, se considera que es mayor. Por supuesto, aquí en la parte positiva. Y en la parte negativa también. Sabemos que en la parte negativa, en los enteros, cuanto más se aproximan al cero es mayor, y sucede la misma cosa también en la parte fraccionaria. Aquí tenemos algunas situaciones. El 3 cuartos, por ejemplo. 3 cuartos está a la derecha de 1 cuarto. 3 cuartos está posicionado hacia la derecha de 1 cuarto, entonces 3 cuartos es mayor que 1 cuarto, y es lo que tenemos aquí. Consideremos 1 cuarto con respecto a menos 1 cuarto. Entonces, 1 cuarto positivo está hacia la derecha de menos 1 cuarto. Entonces, diremos que 1 cuarto es mayor que menos 1 cuarto. Y es lo que tenemos acá también. ¿Qué pasa con el menos 2 cuartos comparado con menos 3 cuartos? Y como este menos 2 cuartos está posicionado hacia la derecha de menos 3 cuartos, entonces 2 cuartos es mayor a menos 3 cuartos. Ahora 5 cuartos positivo está hacia la derecha de 3 cuartos negativo que tenemos acá. Entonces 5 cuartos es mayor. Por supuesto que va a ser mayor a ese número negativo. ¿Y qué pasa acá cuando tenemos 1 cuarto que es menor que 2? O sea, 1 cuarto comparado con 2 cuartos. 1 cuarto comparado con 2 cuartos. Primeramente, 1 cuarto está hacia la izquierda de 2 cuartos. Y entonces es menor que 2 cuartos. ¿Por qué? Porque 2 cuartos es mayor a 1 cuarto. Entonces 1 cuarto es menor a 2 cuartos. Ahora vamos a hacer algunas observaciones. Cuando tenemos denominadores iguales, podemos hacer directamente las comparaciones con los números que se encuentran en el numerador. Por eso tenemos así, cuando dos o más racionales tienen denominadores iguales, se compara observando los numeradores. Aquí tenemos un ejemplo, 3 sobre 7 y con 5 sobre 7. Fijemos aquí que tienen el mismo denominador, entonces directamente ya decimos de que esto es menor, el 3 sobre 7 es menor que 5 sobre 7, ¿por qué? Porque el numerador que es 3 es menor que 5. Directamente entonces se compara los numeradores. Si es que el denominador de cada fracción son iguales. Y aquí se refleja el porqué. Y ahora, ¿cómo vamos a hacer si tenemos denominadores diferentes? ¿Cómo vamos a hacer para ordenar? Y aquí se ve esto, debemos escribir como racionales equivalentes. Es decir, que tenemos que hacer que tengan denominadores comunes para que sean equivalentes. Y en este caso tenemos un ejemplo. Escriba las fracciones 5 sobre 6, 2 sobre 3 y 7 sobre 9
en orden menor a mayor. Tenemos que ordenar entonces de menor a mayor estas fracciones. Y para ello entonces tenemos que buscar el mínimo común múltiplo para que estos tres tengan denominadores comunes. Entonces, aquí está nuestro cálculo. El mínimo común múltiplo entre 6, 3 y 9, que está aquí, es 18. ¿Y de dónde concluí eso? Y acá hice mi cálculo auxiliar. Aquí se nota que 6, 3 y 9 es dividido entre 2. Solamente el 6 puede afectar, queda un 3. Este 3 no, tampoco el 9 no se puede dividir entre 2. Y luego con el 3. Y es 9 dividido 3 da 3, 3 dividido 3 es 1 y 6 dividido 3, 3 dividido 3 es 1. Y luego el 3 que se divide con el 3 y nos da 1. Entonces acá esto multiplicado nos da 18. Acá es 6 por 3 es 18. Entonces ya tenemos el mínimo común múltiplo. Y ahora el 5 sexto colocamos aquí. ¿Y a qué es igual esto? Es igual a denominador común. ¿Cuál va a ser nuestro denominador común? Y escribimos ahí la fracción y el denominador, que es 18. ¿Qué hacemos con esto? Y dividimos con el 6. Al dividir con el 6 nos queda un 3 y 3 por 5 nos da 15. Y esto es su equivalente. Luego hacemos el mismo procedimiento con 2 sobre 3 que tenemos acá. Entonces yo ya escribí ahí el denominador común que se saca eso del mínimo común múltiplo. Y ahora voy a dividir 18 dividido 3, que es 6, y 6 por 2 nos da 12. Y ahora la tercera fracción, que es 7 sobre 9. Denominador común, que es 18. De eso sacamos del mínimo. Y 18 dividido 9 es 2, y 2 por 7 es 14. Entonces ya escribimos ahí 14. Ya tenemos entonces su equivalente. Acá también tenemos su equivalente y acá también tenemos su fracción equivalente con el mismo denominador. Y ahora tenemos que hacer las comparaciones. Debemos de ordenar estas fracciones. Y aquí voy a cambiar el color de mi pincel. Entonces debemos de ordenar. ¿Cómo nos indicaba que debemos de ordenar? Y es de menor a mayor. Y entonces, como ya todos tienen el mismo denominador, voy a mirar directamente en los numeradores. ¿Cuál es el de menor número en el numerador de cada uno de estos? Y viene a ser el 12. El 12 es menor, luego el 14 y luego el 15. Entonces, la fracción que corresponde, la fracción equivalente que corresponde al 12 sobre 18 es 2 tercios. Y esta es la fracción menor al que vamos a comparar, o sea, menor a todos lo que tenemos ahí. Entonces aquí voy a escribir 2 sobre 3. Luego escribo ahí que es menor. Ahora, ¿cuál de las fracciones sigue? Y sigue este que tiene después el menor numerador comparando con el 15. Y su fracción equivalente es 7 sobre 9. Entonces escribir aquí 7 sobre 9. Y es menor otra vez a la otra fracción, que sería al 5 sobre 6. Entonces escribo aquí 5 sobre 6. Entonces, así queda ordenado entonces estos números fraccionarios con distintos denominadores. Y bueno, chicos, esto es todo por hoy y espero que hayan entendido, y están los ejercicios propuestos en el material que nosotros utilizamos. Deben de atender otra vez las explicaciones para poder desarrollar los ejercicios. Éxito, fuerza, y ustedes pueden.